En el corazón de lo que hoy conocemos como Benín, en África Occidental, vivió un grupo de valientes guerreras que dejaron una huella imborrable en la historia de África y mundial, las Amazonas de Dahomey. Estas mujeres audaces eran famosas por su valentía en la batalla y su lealtad al reino de Dahomey. En esta píldora, nos adentraremos en la historia, el origen, las tradiciones, la cultura y las labores de estas legendarias guerreras. Las Amazonas de Dahomey, también conocidas como las dahomeyanas, tienen una historia rica y fascinante en el contexto de la África Occidental del siglo XVII al XIX. Su origen se encuentra en el reino de Dahomey, una entidad política que existió en lo que hoy conocemos como Benín. El reino de Dahomey se destacó por su organización política centralizada y sus habilidades militares, lo que lo convirtió en una potencia regional en su época. El surgimiento de las Amazonas de Dahomey se remonta al siglo XVII, cuando el rey Agaja, uno de los gobernantes más influyentes de Dahomey, tomó la decisión de crear un cuerpo militar compuesto exclusivamente por mujeres. Este acto marcó un punto de inflexión en la historia del reino, ya que las mujeres hasta ese momento no habían sido consideradas para roles militares. Agaja entendió el potencial de las mujeres como defensoras del reino y, en consecuencia, estableció una tradición única que duraría varios siglos. Estas guerreras eran reclutadas a una edad temprana y se sometían a un riguroso entrenamiento en técnicas de combate. Su capacitación incluía el uso de armas tradicionales africanas como lanzas, cuchillos y espadas, así como la adaptación a nuevas armas, como rifles, durante el siglo XIX. Las Amazonas de Dahomey también aprendían tácticas de guerra avanzadas y estrategias de combate, lo que las convertía en un cuerpo militar altamente efectivo. Históricamente, las Amazonas de Dahomey desempeñaron un papel fundamental en la defensa del reino. Participaron en numerosas campañas militares, luchando tanto contra tribus vecinas como contra las potencias coloniales europeas que buscaban expandirse en la región. Su coraje y habilidades en el campo de batalla las convirtieron en un pilar de la defensa de Dahomey. Sin embargo, a fines del siglo XIX, el reino de Dahomey fue conquistado por las fuerzas coloniales francesas, marcando el fin de la era de las Amazonas de Dahomey. La conquista colonial trajo consigo cambios significativos en la región, y muchas de las tradiciones y estructuras políticas del reino fueron reemplazadas por la administración francesa. A pesar de su desaparición como un cuerpo militar, el legado de las Amazonas de Dahomey perdura en la memoria de la región y en la historia mundial. Su historia es un testimonio del coraje y la determinación de las mujeres en un periodo en el que las mujeres rara vez se consideraban para roles militares, y su legado sigue siendo una fuente de inspiración en la historia de África Occidental. Las Amazonas de Dahomey estaban enraizadas en una cultura rica y compleja que abarcaba tradiciones religiosas, una estructura social jerarquizada y una apreciación por las artes y la música. Su identidad cultural era un elemento central en sus vidas y se reflejaba en muchas facetas de su sociedad. Religión vudú. Una de las características más distintivas de la cultura de las Amazonas de Dahomey fue su profunda conexión con la religión vudú. El vudú era la religión predominante en la región y desempeñaba un papel fundamental en la vida de estas guerreras. Creían en una multitud de deidades, espíritus y fuerzas sobrenaturales que intervenían en los asuntos humanos. Estas creencias eran un componente esencial de su vida cotidiana y se mezclaban con sus actividades militares. Las Amazonas de Dahomey realizaban ceremonias religiosas para buscar protección y fortaleza antes de entrar en batalla.
A través de rituales y ofrendas, invocaban a los dioses y espíritus vudú para recibir bendiciones y protección divina en la guerra. Esta conexión con la espiritualidad vudú no solo les proporcionaba consuelo en momentos de peligro, sino que también fortalecía su unidad como un cuerpo militar. La sociedad daomeyana en general, y las amazonas en particular, estaban organizadas de manera jerarquizada. El reino estaba gobernado por una monarquía fuerte con un rey en la cima, quien tenía un papel central en la administración del reino. Bajo el rey, existía una casta de nobles que desempeñaba un papel importante en la toma de decisiones políticas y militares. Las amazonas de Dahomey se consideraban un grupo selecto dentro de esta estructura social. Eran parte de la élite militar y ocupaban un lugar especial en la sociedad. Su entrenamiento y dedicación a la defensa del reino las convertían en un grupo respetado y temido. Además de su enfoque en la guerra y la defensa, las amazonas de Dahomey también valoraban las artes, la música y la danza. La música y la danza eran elementos esenciales en la vida cultural de Dahomey. Realizaban danzas rituales en ceremonias religiosas y celebraciones, y la música desempeñaba un papel importante en la construcción del espíritu de unidad entre las guerreras. La producción de artesanía, como tejidos y cerámica, también era una parte integral de su cultura. Estas habilidades eran transmitidas de generación en generación y contribuían a la identidad cultural de las amazonas. Las amazonas de Dahomey se destacaron por ser guerreras altamente habilidosas y comprometidas. Su ocupación principal era la defensa del reino de Dahomey, y a lo largo de su historia, participaron en numerosas campañas militares. Veamos con más detalle cómo se desempeñaban y algunas de sus batallas más legendarias. La ocupación principal de las amazonas era servir como un cuerpo militar de élite en el reino de Dahomey. Se entrenaban en una variedad de armas, incluyendo lanzas, cuchillos y rifles, y también dominaban tácticas de guerra avanzadas. Su entrenamiento constante y su dedicación al combate las convertían en defensoras altamente efectivas del reino. Las amazonas de Dahomey participaron en numerosas campañas militares a lo largo de la historia del reino. Algunas de sus batallas más legendarias incluyen: Batalla de Abomey, 1827. Durante esta batalla, las amazonas defendieron la capital del reino, Abomey, contra las fuerzas francesas en un intento por conquistar el reino de Dahomey. A pesar de su valentía, el reino finalmente cayó bajo el dominio francés. Batalla de Ado Ekiti, 1851. En esta batalla, las amazonas enfrentaron a las fuerzas yoruba en un conflicto por el control de territorios en la región. Demostraron su habilidad y coraje en la lucha, pero la batalla resultó en un punto de inflexión en el equilibrio de poder en la región. Además de enfrentar a potencias coloniales europeas, las amazonas participaron en conflictos regionales, defendiendo a Dahomey contra tribus vecinas y competidores por el control de territorios y recursos. Además de su papel militar, algunas amazonas también desempeñaban funciones en el Palacio Real. Algunas de ellas servían como guardianas del rey y como parte de la guardia personal del monarca. Esto resaltaba aún más su estatus especial en la sociedad dahomeyana. A pesar de su valentía y habilidades en el campo de batalla, a finales del siglo XIX, el reino de Dahomey fue finalmente conquistado por las fuerzas coloniales francesas, lo que marcó el fin de la era de las amazonas de Dahomey como un cuerpo militar activo. Sin embargo, su legado perdura como un ejemplo de mujeres guerreras valientes en la historia de África y como un testimonio de su dedicación a la defensa de su reino. A pesar de que la era de las amazonas de Dahomey llegó a su fin a fines del siglo XIX con la conquista colonial francesa, su legado perdura en la memoria de la región y ha tenido un impacto duradero en la historia universal. Las amazonas de Dahomey se han convertido en un símbolo de la fortaleza y la determinación de las mujeres en la historia de África, y su influencia se refleja en múltiples aspectos de la cultura contemporánea. El legado de las amazonas de Dahomey sirve como inspiración para las mujeres en África y en todo el mundo. Estas guerreras valientes desafían las convenciones de género de su época, demostrando que las mujeres pueden desempeñar roles destacados en la defensa de sus comunidades y naciones. Las amazonas de Dahomey han dejado una huella indeleble en la cultura popular. Su historia ha sido retratada en películas, libros y otras formas de entretenimiento. Películas como Las Amazonas de Dahomey, 2019, han puesto de relieve su legado y su coraje en el cine, lo que les ha permitido llegar a una audiencia global.
Los museos y exposiciones en Benín y otras partes del mundo han dedicado espacio para conmemorar la historia de las Amazonas de Dahomey. Estos espacios no solo recuerdan su valentía en la batalla, sino que también resaltan su importancia en la historia de África y su papel en la lucha contra el colonialismo. Las Amazonas de Dahomey son vistas como símbolos de resistencia contra la opresión y la conquista colonial. Su determinación para defender su reino y sus tradiciones se ha convertido en un ejemplo perdurable de la resistencia contra las fuerzas coloniales. El legado de las Amazonas de Dahomey es un recordatorio constante de la valentía y el espíritu indomable de estas guerreras africanas. A través de su representación en la cultura popular, su papel como modelo de empoderamiento femenino y su memoria en museos y exposiciones, las Amazonas continúan siendo una fuente de inspiración y un testimonio de la historia de África y su cultura.